Lo interesante, digamos, de las religiones es que nos muestran mucho cómo eran las culturas. De hecho, el Dios como tal, como se describe, es más cercano, mucho más cercano a lo humano que cualquier otro. Por eso tiene características propias de la cultura. Y pues miremos un ejemplo. Los griegos tenían una relación muy cercana a la naturaleza. Por lo tanto, primero, los dioses explicaban fenómenos naturales y segundo, también, los dioses tenían un lugar. El Olimpo como tal sí existía, era un lugar, el lugar más alto que ellos conocían y por lo tanto, para ellos, los dioses también tenían que tener un lugar. O sea, ellos no lo veían como, lo veían tan, digamos que le daban características tan humanas y tan naturales porque su aproximación como sociedad era muy cercana a la naturaleza. Entonces estos dioses eran muy naturales, eran iracundos, eran codiciosos, sí, eran avaros, eh, Celosos. mostraban muchas de las características que le gustaría como, no, como hombre. Entonces, por ejemplo, veamos el caso de Zeus. Zeus era un dios que básicamente, si usted lo observa, era un dios que tenía sexo con todas las mujeres que podía, porque era, Todo lo que digamos, se movía. propio. Sí, exacto, todo. O sea, porque era la noción, era muy humano en ese sentido. Era lo que deseaba uno, en este caso, que lo creó un hombre, deseaba que fuera. Y pensaba que donde una persona tuviera ese poder, pues haría. Si vemos el Dios judío cristiano, tiene unas características muy diferentes. Y lo vemos mucho en cómo fue la historia de los judíos. Los judíos empezando, ellos tuvieron un problema porque realmente no pudieron arraigarse en un territorio, porque debido a la cuestión histórica la famosa tierra prometida, nunca pudieron realmente concretarla finalmente. Estuvieron vagando en el desierto. Por lo tanto, su Dios, empezando, no tenía forma, no tenía un lugar, porque tenía un lugar como sociedad, no pudieron instalarse en un lugar. Entonces no podían tener esa característica. Lo otro es que no, pues, también no podían darle una forma porque, digamos lo que le digo, fue una sociedad que no pudo arraigarse en un lugar. Por lo tanto, el Dios de ellos es bastante de los más abstractos que existen, como se piensa él, como palabra, pero no tiene una forma, no tiene una estructura, nunca se le dio eso, porque como sociedad no se pudo dar ese fenómeno. Entonces, por eso, digamos, el Dios que hemos heredado tiene estas características. Pero en la medida que el Dios llegó, digamos que estas religiones se impusieron en cada uno de los territorios, empezaron a absorber las condiciones de los lugares. Si vemos nuestro Dios, el cristianismo que existe en Latinoamérica, es un cristianismo que habla mucho de la Virgen. ¿Y por qué la Virgen? Porque en las religiones que existía, la idea de la madre tierra, la famosa Pachamama, era una idea muy importante y parte de lo que ayudó un poco a que la religión fuera absorbida por la cultura en su momento fue la idea de la Virgen, porque esta Virgen complementaba y se unía con las religiones de su momento. Y aquí hay otra cantidad de características como los santos y eso, que son muy propias y muy cercanas a la cultura. Entonces lo que veo con todo esto es que realmente como Dios, como idea de Dios, realmente es una construcción. Vemos que es una construcción. Cada sociedad le dio su forma en la medida que se adaptaba a las características propias de su cultura. O sea, le dio esas características. Y el Dios con la forma que tiene, como lo expresamos, como lo vemos, es propio de las culturas donde están. Pero pues digamos que viendo todo esto, yo lo veo, o sea, yo no le veo lo divino, le veo lo completamente humano. O sea, cuando usted observa las características que tienen los dioses y cómo se expresan y lo que hacen digamos, inclusive los textos bíblicos como están escritos, son propios de la cultura que los vivió. Por eso, digamos, si usted observa cómo es el Antiguo Testamento, es muy propio de una sociedad patriarcal, una sociedad de pastores, una sociedad de esas características, y tiene las nociones y las ideas de esas sociedades. Y eso es un problema fundamental porque no podemos adaptar. Recordemos que la religión también tiene un papel que es su noción como generador de ética y de moralidad. Pero no podemos adaptar esas tradiciones de sociedades tan antiguas para las sociedades actuales. No tiene sentido porque las sociedades se van transformando. Usted no puede tener una noción de lo que es correcto y no es correcto en una sociedad que funcionaba hace 3.000 años. Han pasado 3.000 años, las sociedades se han cambiado, se van transformando, tienen nociones diferentes, no hay diversidades. Por lo tanto, estas nociones y estas ideas tan arcaicas y tan antiguas generan un conflicto en las sociedades porque no son compatibles con las realidades actuales. Por eso, digamos que entender las nociones de las religiones y de estos como tradiciones y como construcciones culturales y construcciones filosóficas, estas deben transformarse y también adaptarse a las nuevas realidades. Y por eso, pues, estas visiones homofóbicas, patriarcales, ¿sí? Machistas, y todo eso son propias de esas sociedades, de ese tiempo. Pero no podemos seguir pretendiendo que estas mismas reglas se apliquen en las sociedades actuales, porque digamos, la sociedad se ha transformado y ha cambiado, y ya estas nociones no nos representan. Y lo otro es lo que le digo, entender la realidad de cómo se construyeron. Cuando una nueva religión entra en una nueva cultura, muchas veces usurpa los propios valores que ella tiene. Entonces, lo que debe hacer la nueva religión es transformarse
como tal, si es que se presenta como una nueva visión filosófica o moral o ética de la sociedad, tiene que transformarse a estas nuevas realidades. Ese es un problema que las religiones no han asumido. Siguen utilizando los mismos textos antiguos para justificar muchas de sus nociones éticas y morales, pero no tiene sentido porque estas nociones y estas visiones eran de sociedades muy antiguas, donde lo que se creía correcto o incorrecto estaba basado en las realidades de su momento y no expresaban realmente las realidades del mundo actual. Entonces no se puede pensar, no, lo correcto es lo que pensaban hace 3.000, 5.000 años, porque implicaría entonces que no hay un avance, que la filosofía no avanza, que el pensamiento humano no va progresando y va pensando en nuevas realidades. Entonces, digamos que ese es otro problema que veo digamos, en la religión. Utilizan textos súper antiguos con nociones que se tenían hace mucho tiempo y que obviamente ellos en su momento pensaron que eran correctos, pero en la medida que la sociedad fue evolucionando, fue entendiéndose mejor y fue racionalizando mejor y encontrando nuevas formas nuevos acuerdos entre las personas, se dio cuenta que ya no eran correctas, ya no era la mejor manera de encontrar normas morales que nos permitieran regularnos.